Muy buenas noches, hermanos. Vamos a compartir un breve pasaje de la palabra de Dios, un miércoles más. Sabéis que ya llevamos un tiempo, son meses y meses los que llevamos compartiendo la palabra a media semana. En esta ocasión quiero compartir con vosotros un versículo que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que te invito a que abras tu Biblia por la epístola a los romanos en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 12. Palabras tremendamente adecuadas para un tiempo complicado como el que nos está tocando vivir. Esta mañana veíamos en el telediario cómo la Generalitat de Cataluña ha ofrecido ayuda a los autónomos, pero también veíamos cómo los autónomos se han sentido abandonados y algunos de ellos, muchos quizás, se han sentido engañados. ¿Por qué lo digo? Porque eran ayudas hasta, entre comillas, final de existencias. Es decir, había una cantidad, los primeros que llegaban son los que se lo llevan, los que llegan después o los que incluso no tienen acceso porque el sistema se ha colapsado. Hay muchos que ni siquiera han podido tomar contacto con la Generalitat, pues se han quedado fuera. Se han quedado fuera en una situación tan complicada que se los puede llevar económicamente por delante. Una situación en la que ellos mismos se pueden ver en paro. Estamos viviendo una situación en la que muchas empresas no pueden hacer frente a los pagos, a los impuestos, a los sueldos, y eso hace que los trabajadores por cuenta ajena pues se vean implicados también. Los trabajadores de las empresas se vean implicados y miren con incertidumbre al futuro. Por eso es bueno que como cristianos, como iglesia también que somos, acudamos a la palabra de Dios en todo momento, y también y especialmente en estos momentos de incertidumbre. Dice el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Muchas veces lo hemos dicho desde el púlpito, sé que es algo bastante conocido, la afirmación de decir que el cristiano puede estar gozoso en medio de cualquier circunstancia, el cristiano puede estar gozoso en medio de cualquier tribulación incluso. Con esto no decimos que el cristiano esté de fiesta cuando está experimentando dolor, esté de fiesta cuando tiene una enfermedad o esté de fiesta cuando se queda en paro. No estamos diciendo esto, son cosas distintas. Estamos diciendo que el cristiano, aquel que está en Cristo, puede experimentar gozo en medio de cualquier circunstancia. Es más, nos dice Pablo, gozosos en la esperanza. ¿Qué quiere decir exactamente con la esperanza? ¿De dónde viene la palabra esperanza? Bueno, no cuesta demasiado ver que la palabra esperanza viene directamente de esperar. Así que Pablo lo que nos está diciendo es que debéis estar gozosos porque estáis esperando algo. O mejor dicho, estáis esperando a alguien, estáis esperando al Señor Jesucristo. Vuestra esperanza no es algo terrenal, algo finito, sería una esperanza vacía. Vuestra esperanza es una esperanza celestial, una esperanza que está enfocada en el Señor Jesucristo. ¿Cómo esperamos al Señor Jesús? Bueno, pues o bien que Él venga en su segunda venida, o bien que vayamos nosotros en nuestra muerte. Pero en cualquier caso, nuestra esperanza, aquello que de verdad nos da fuerzas, lo vamos a ver más adelante, aquello que de verdad nos da el gozo profundo es que nuestra vista no está fijada solamente aquí, sino sobre todo en la esperanza del Señor Jesucristo, en la espera del Señor Jesucristo. Así que con lo que estamos diciendo podemos afirmar de forma rotunda y categórica que no hay más esperanza genuina que la esperanza cristiana. Y a lo mejor si no eres creyente piensas, qué prepotencia, qué soberbia, pero ni muchísimo menos, al contrario. Al contrario, el hombre ha de ponerse en su justa medida y saber mirar al que de verdad es grande y a aquel que de verdad es la roca de cualquier ser humano, y no es otro que Dios en el Señor Jesucristo. Te voy a poner unos ejemplos muy sencillos. A lo mejor piensas que puede haber esperanza en otros sitios, pero ¿qué esperanza puede tener un enfermo terminal? ¿Qué esperanza con mayúsculas puede tener alguien que está desahuciado en un hospital?
y que solamente está esperando a que se acaben sus días. ¿Qué esperanza puede tener? Te digo, ninguna, a no ser que esté mirando a Cristo, a no ser que esté mirando a Cristo y sepa con certidumbre, con certeza, que cuando cierre los ojos aquí, los va a abrir mirando directamente al Señor Jesucristo. O te digo más, ¿qué esperanza puede tener alguien con 95 años? ¿Vivir 2 años más? ¿Vivir 5 años más? Estiremos, vivir 8 años más, como yo he visto a alguna persona, con 103 años. Pero ¿qué esperanza puede haber si no deposita su confianza, si no está esperando en Cristo, si no está esperando a Cristo? Pues no puede haber ninguna, en realidad. Por eso la palabra de Dios nos dice, gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza. Sigue diciendo, sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación. Fíjate que no está diciendo resignados en la tribulación. Y esto es un matiz importante. Hay incluso creyentes, puede parecer curioso, pero hay incluso creyentes que los ves hace 10 años y estaban resignados. Les preguntabas, ¿cómo estás, hermano o hermana? ¿Cómo estás? Bueno, anem fent. Es que el Señor nos envía unas cosas, el Señor nos envía unas cosas, o es que vamos haciendo, ¿no? Una resignación, una vida de derrota que no se corresponde a la esperanza que tenemos en Cristo y de la cual Pablo nos está hablando en este texto. No está hablando de resignación, Pablo. Sufridos en la tribulación quiere decir resistentes, que realmente cuando llega la tribulación seamos capaces de sobrellevarla. Ahora hay una palabra que está muy de moda, mucho, y es la palabra resiliencia. No hace mucho la usaba el gobierno de España, la usaba como metáfora de cómo tiene que aguantar el Estado este fuerte embate que estamos experimentando con la pandemia, con la enfermedad. Pero creo que es una muy buena palabra y un muy buen concepto, sobre todo, para que nos lo podamos aplicar nosotros. Resiliencia. Te podrás doblar ante la adversidad, pero no te romperás ante la adversidad. Es lo que quiere decir, y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, sufridos en la tribulación. La palabra de Dios no engaña. La palabra de Dios no te dice, mira, no vais a tener tribulación, porque como estáis en Cristo, no vais a tener tribulación. Esto serían palabras humanas. La Biblia es palabra de Dios y no te va a engañar. Lo que te está diciendo es que incluso en la tribulación podéis resistir. Incluso en la tribulación podéis experimentar resiliencia, una resiliencia que viene dada por la esperanza que tenéis en Cristo. Y que por tanto esa esperanza genera la resiliencia y el gozo que solamente pueden experimentar los auténticos creyentes, aquellos que de verdad tienen esperanza con mayúsculas. Yo recuerdo cuando era niño que cuando salíamos del colegio no eran buenos tiempos económicamente y nos iba a recoger mi abuelo y había 2 opciones. Estábamos en Barcelona y había 2 opciones. O subíamos caminando hasta Montjuïc o íbamos caminando hasta el puerto. Así nos desfogábamos un poquito, ¿verdad? Y no dábamos tanta guerra a los abuelos. Lo cierto es que cuando íbamos al puerto había algo que en aquella época era muy económico. Ahora ha subido de precio, pero en aquella época era muy económico y era subir al monumento a Colón. Para los que no seáis de Barcelona, el monumento a Colón es una columna muy, muy larga y arriba hay un mirador. La columna es tan estrecha que solamente cabe un ascensor, que es donde subes hasta el mirador. Y cuando subíamos, algo que nos llamaba mucho la atención es que cuando mirabas al horizonte, parecía que el horizonte se movía. Claro, cuando eras un crío dices, ¿qué está pasando, no? No es el horizonte, es el edificio, era la columna que se estaba moviendo, sobre todo los días de viento. Se movía con bastante contundencia, pero no se rompía. ¿Por qué? Porque había aguante, porque había resistencia, porque en última instancia aquel edificio está pensado con resiliencia, para que sea resiliente. De la misma manera nosotros, está soplando el viento, los momentos no son sencillos, pero si de verdad experimentas el gozo que hay
en la esperanza, también podrás ser resiliente, podrás tener aguante en medio de esta situación. Por último, constantes en la oración. Cuando un niño pequeño se hace daño, ¿a dónde va? Cuando un niño pequeño se hace daño, ¿qué hace? Hablar con sus padres, ir, seguramente llorar, pero ir a sus padres. ¿Por qué? Porque es en aquellos en quien confía, son aquellos que sabe que le van a dar amor incondicional, que van a darle su atención incondicionalmente. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿A dónde vais vosotros en medio de cualquier situación, también de situaciones complicadas? Al Padre en oración. No hay mejor manera de mostrar la confianza que la oración a nuestro Dios. Hermanos, gozosos, fuertes y en oración. Gozosos, fuertes y en oración. Que realmente estemos cogidos al Señor en medio de estas situaciones. El Señor siempre hace algo mejor después de cualquier circunstancia. El Señor siempre, por su misericordia, nos lleva de victoria en victoria. Confiemos en que esto es así. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos dé fuerzas en medio de estas circunstancias, nos siga bendiciendo, hermanos. Recordad que mañana, hoy hemos tenido reunión de oración, mañana volveremos a tener reunión de oración, 8 de la noche, recordadlo, 8 de la noche, reunión de oración. Y ahora a continuación va a haber un anuncio, ¿vale?, sobre el Nen del Nadal, la operación Niño de la Navidad. Recordáis que cada año la hemos tenido. Este año hay algunas dificultades añadidas, pero a pesar de todo la vamos a hacer. Así que estad atentos, ¿vale?, porque Toñi os va a comentar un poquito qué tenéis que hacer si queréis hacer la caja del Niño de la Navidad. Que el Señor os siga bendiciendo. Hola Iglesia, estoy aquí para hablaros de Operación Niño de la Navidad y deciros que este año también participamos en el proyecto. Muchos de vosotros sabéis que ya hace algunas semanas que lo tenemos en marcha y también que estamos preparando alguna de las cajitas que nos habéis encargado. Este año, y debido a la dificultad que tenemos para encontrarnos, la forma de participar en el proyecto será encargando tu cajita. Nosotros la prepararemos por ti y como cada año la llevaremos al centro de recogida. Si quieres participar, ponte en contacto conmigo. Un abrazo.